Como les había comentado ayer en clase, este jueves, es decir, pasado mañana es el segundo examen, ¿verdad? Entonces, recuerden que es lo mismo de la vez pasada. Quienes no pueden hacer el examen el jueves, pueden hacerlo el sábado, a las 2 de la tarde, creo que es. Entonces, solo si me pueden confirmar cuántas personas pueden realizar el examen el jueves y cuántos serían para el sábado. El jueves, solo una duda, el jueves también es a las 12, a las 2. No, el jueves es a las 12, perdón. A las 12, ok. Yo el jueves. Yo también el jueves. Jueves. Sí. Yo voy a hacer lo posible, ingeniero, de hacerlo el jueves, por lo que le comentaba ayer en clase. Ok. ¿Verdad? Cheque. ¿Y vos, Carmen? Intentaré hacerlo el jueves. Pero, o sea, es seguro que llegan el jueves. Quitando el caso de su compañero, los otros tres es seguro que llegan, porque si no, no tendría que pedir exámenes para el sábado. Yo seguro que voy el jueves. Ok. El sábado siempre es a las 2. Sí, a las 2. Yo lo realizaría entonces el sábado por cuestión de trabajo. Ok. Entonces recuerden, jueves a las 12 y el sábado a las 2. A esa hora van a hacer los exámenes para esos días. Bueno, entonces sigamos con el tema. Ayer nos quedamos específicamente en esta parte. Ayer sinceramente se me olvidó grabar. Pusimos toda la grabación, pero al final se me olvidó apretar el botón. Entonces, revisen esos manuales específicamente, toda la información que va previa a este lugar, ¿verdad? Desde donde se describe específicamente el modelo de energía hasta esta parte, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos es específicamente el cuadro de generación de energía que se tenía para el 2014, ¿verdad? En 2012, el cual era específicamente la presencia que tenían de las plantas específicamente para ese sector. Si observamos en el 2012, estamos hablando que hace casi 11 años, la mayoría de la generación era térmica. De ahí la siguiente era la hidráulica, de ahí teníamos, por ejemplo, la biomasa y la energía eólica. Pero, por ejemplo, en Honduras ya hay centrales geotérmicas y hay centrales de energía solar. Entonces, con estos tipos de energía es mucho más fácil considerar específicamente estos elementos para tenerlo. Y por ejemplo, la térmica ya no es la mayor energía que se produce, sino que creo que ahora es la hídrica, pero el problema de la hídrica es que tiene muchas plantas de estas que les dicen a filo de agua, es decir, que no acumulan gran cantidad de agua. Entonces, por ejemplo, lo que estaba para este año, que se dijo que varias de estas centrales iban a estar cerradas por esta razón, pues específicamente por esto, pues después se vienen las lluvias, entonces parte de lo que estaba pronosticado que iban a haber cortes de energía no se cumple, pero es específicamente por este factor. Quizás para allá por agosto, septiembre, que es cuando hay como un breve periodo seco, habría que revisar cómo están las centrales de agua, cuánto es la capacidad que han acumulado en estos tiempos para ir observando específicamente su comportamiento. Entonces, la mayor parte era generación térmica y un 40% era aproximadamente de energías renovables. Ahora es al revés. La mayor parte de la generación en Honduras ahora es de energías renovables y la otra gran parte o menor es energía térmica. Cuando hablamos de energía térmica, básicamente todos los derivados que vienen de este aspecto, como puede ser búnker que se quema en Honduras y carbón. Esos son los principales combustibles fósiles que existen en Honduras. Entonces, en aquel tiempo existían estas empresas que eran las principales generadoras
A la fecha, solo creo que la última ya no existe. Bueno, los generadores estos ahora son propiedad del Estado, pero tanto el UFUSA, el COSA, ENSE y ENERSA están conectados todavía al Sistema Eléctrico Nacional de Honduras. Entonces, LUFUSA está ubicada en San Lorenzo, hacia el sur de la capital. El COSA está en Puerto Cortés, aprovechando directamente los puertos donde van el combustible y específicamente lo queman. ENERSA creo que está, no, esa es la que está específicamente en la zona norte de Honduras. ENERSA es Energía Entre Ríos, y específicamente el Nacional de Ingenieros, que estas centrales que se ven aquí creo que son las que están, ¿cómo se llama ahí? Por donde está Chiminique. Antes por ahí estaban estos elementos, pero ahora estos generadores básicamente se han movido y se han llevado específicamente para otros lugares del país. Entonces, lo que pasaba en aquel tiempo es que a raíz de la crisis que se vivió energética en el 2094, quizás la mayoría de ustedes no habían nacido, pero se llegaron a dar racionamientos en ese tiempo. O sea, en todos los lugares en Honduras, básicamente de 6 a 8 horas no había servicio específicamente de energía. Entonces, para ese sector, el principal tipo de energía que se tenía específicamente era el sistema hidráulico, pero entraron en funcionamiento estos tipos de centrales que quemaban combustible fósil. Bueno, a raíz de esto, la participación de la ENE en la generación cada vez se va reduciendo. En el 2012, el 33% de la energía generada provenía de plantas que pertenecían a la ENE, mientras que el resto, el 67%, podríamos decir, básicamente provenían de plantas de propiedad privada, ¿verdad? Es decir, por los sistemas que entraron a partir del 2007, en el cual se fomentaba este tipo de generación para que pudiesen entrar, ¿verdad? Y iba funcionando en función a este factor, los demás factores. Para tener una idea, en la actualidad el 20% apenas es del Estado y el 80% pertenece a empresas privadas, ¿verdad? Es decir, no es que la participación del Estado se ha reducido, sino que se ha mantenido, y todas las plantas nuevas que se han ido agregando, específicamente a diferencia de Patuca 3, el resto de ellas pertenecen al sector privado. De los principales consumidores está el sector residencial. Actualmente todavía es el sector residencial el principal consumidor. Luego está el sector industrial con un 11.6, entes autónomos ahí entre la universidad. Y por ejemplo, aquí creo que falta el sector comercial, que tenía aproximadamente como un 20%. Lo que pasa es que aquí se dice sector industrial y comercial y no hay como una diferencia. Específicamente no significa que todos los que se llaman comerciales son específicamente que pertenecen al comercio, todos los industriales son específicamente este lugar. Por ejemplo, en el sector industrial están los moles, y los moles no tienen ningún tipo de fábrica, ¿verdad? Entonces, esto es específicamente a los niveles de tensión a los cuales se conectan cada una de estas centrales. La región norte es todavía, desde el 2012 y antes y hasta la actualidad, el principal sector de consumo. Aquí básicamente es Cortés y ciertos departamentos de Occidente, pero el principal consumidor de energía del país es el departamento de Cortés. De ahí sigue la región central, que es básicamente el centro y algunos departamentos del sur y algo del oriente. Y el último consumidor es básicamente el litoral atlántico, que es básicamente Atlántida, Colón y la rama oriental del departamento de Yoruba. Esos aproximadamente consumen entre algo como el 10% de la energía aproximado para estos lugares. Algo que siempre ha sido un problema en la NE es que, como ya he mencionado, gran parte de la energía que se genera, esto básicamente la compran la energía.
Y una pequeña parte, que es la parte que genera el Estado, estos en sí no representan ningún valor, ¿verdad? Es decir, muchas veces escuchamos de que la energía tiene problemas, pero los sistemas que son del Estado, estas no se les da el mismo pago que reciben los sistemas privados, ¿verdad? Y aparte de eso, si sumamos las pérdidas, es un factor sumamente complicado de poder controlar, ¿verdad? Por ejemplo, EH era una de sus razones por las cuales había sido contratado, era específicamente para controlar este nivel de pérdidas, para intentar reducirlo, pero más bien las pérdidas creo que están como entre un 30 a 35%, ¿verdad? Entonces este factor de las pérdidas más bien se ha ido aumentando con el transcurso del tiempo y también tiene que ver mucho cómo se calculan, ¿verdad? Si las pérdidas se calculasen tal y como se calculaba por estos informes, creo que representaría exactamente el mismo valor en este caso. Si hablamos de los hidrocarburos o derivados fósiles, aquí básicamente todos estos precios dependen específicamente de la cotización que está en el estado, ¿verdad? Por ejemplo, por 2021, 2022, que estalló la guerra en Ucrania, entonces el precio de estos elementos tendió a ir en aumento, ¿verdad? Y actualmente se ha ido reduciendo, ¿verdad? Entonces aquí básicamente somos como que uno de los consumidores y aquí básicamente pagamos al precio al cual está en ese sentido, ¿verdad? Es cierto, el Estado puede tomar ciertas medidas, pero como el no cobro o cobro de ciertos impuestos, pero recordemos que la mayor parte de esto es para los productores de energía y que no tiene ningún tipo de relación en el país, ¿verdad? Aquí se mencionaba que era controlada por la Comisión Administradora del Petróleo, la CAP, que pertenecía a la Secretaría de Industria y Comercio. Actualmente ninguna de estas instituciones existen, pero parte de este personal de la CAP ahora está en la Secretaría de Energía de Honduras. Y ahí básicamente es donde semana a semana están publicando los precios que van a tener los combustibles durante este periodo. Pero la fórmula que aplican es específicamente la misma que existe desde tiempos, creo que de Melbourne. Entonces ahí básicamente no se controla nada. Lo que les mencionaba aquí básicamente va a depender de la demanda y oferta que exista a nivel mundial. Y ahí en los precios es muy poco lo que podemos hacer para intentar controlarlos. La factura es uno de los principales rubros en los cuales se gastan las divisas en el país. Si observamos, en todos estos años básicamente tienen un tipo de crecimiento estos elementos, pero en 2009 básicamente hubo como un efecto a la reducción, ¿verdad? Básicamente fue lo que sufrió en ese año, el golpe de Estado, que hizo que la producción y también el consumo a nivel nacional se redujese. Y en los siguientes años se observan el crecimiento de este factor bastante similar. Bueno, entonces, ante todo eso que hemos visto de la energía renovable, perdón, de la energía que estuvimos viendo ayer, y ante estos factores que se han ido presentando a la forma o al uso que tenemos específicamente en la actualidad, una de las formas que podemos ir aprovechando para tratar de reducir nuestro nivel de consumo es específicamente a través del uso racional de la energía. Y específicamente tiene que ver con un concepto que es específicamente hablando de términos energéticos, pero está relacionada a su producción y al uso, considerando el máximo aprovechamiento de los recursos energéticos que tengamos, sin importar si estos son renovables o no renovables. Es decir, el concepto de uso racional de la energía nos invita a que analicemos qué porcentaje de la energía que consumimos es realmente necesaria. Y lo que intenta es que todos aquellos elementos que nosotros determinamos que no son realmente necesarios, que tratemos de irlos cortando o reduciéndolos para usar estrictamente lo que es necesario.
Entonces, a través de este elemento se tratan de ir enfocando ciertos factores adicionales. Por ejemplo, si tenemos lámparas que son incandescentes, hay otras formas de iluminación mucho más baratas y que consumen menor cantidad de energía, ahora que lo vamos a ver un poco más adelante. Esto puede ser en las empresas también, si están, por ejemplo, en un valle, como tratar de aislar de forma térmica respecto a lo anterior. Por ejemplo, la altura de una casa es sumamente importante para determinar qué tan fresca o caliente va a ser. Y son elementos que a veces quizás no los tenemos tan en cuenta cuando estamos intentando conocer una casa, ya sea porque no los conocemos u otro factor, pero son elementos que inciden específicamente para ese tipo de cosas. Entonces recordemos que el costo de la energía es bastante elevado y que tiene un costo social, ¿verdad? Es decir, no todas las personas pueden tener acceso a la energía. Actualmente, Honduras es el país de Centroamérica que tiene menor índice de cobertura para los hogares. Ya Nicaragua nos pasó. Bueno, Costa Rica, que es el país de la región que tiene mejor cobertura, tiene un índice de cobertura que es aproximadamente el 99.7% de la población que tiene acceso a este tipo de energía. Mientras que en Honduras apenas el 85% aproximadamente de las personas u hogares en estos lugares tienen acceso a la energía, ¿verdad? Es decir, que aproximadamente 1.500.000 personas están en ese momento a oscuras, ¿verdad? Por ejemplo, si un niño tiene la necesidad de realizar tareas y no las pudo culminar, está trabajándolas con una lámpara, con una especie de candela, ¿verdad? Y no está pudiendo observar en su totalidad específicamente lo que está realizando para este caso. Entonces tenemos estos aspectos negativos que tenemos que irlos mejorando para tratar de mejorar específicamente este valor. Entonces tenemos dos objetivos en los cuales trabajar. Uno es ahorrar energía, es decir, concentrarnos en utilizar lo que realmente necesitamos, ser eficientes e inteligentes en la forma que consumimos. Cuando hablamos de eficiencia energética, que lo vamos a ver mañana, no estamos hablando de mejorar nuestras condiciones de uso, sino que manteniendo nuestra calidad de vida podemos reducir el consumo de energía. Naturalmente, ocupamos invertir en estos factores. Pero después de unos años nos vamos a dar cuenta que esto es una inversión y no es un costo. En ambos casos, la inversión y el costo son dinero que estamos empleando o que está saliendo de nuestras bolsas. Pero la ventaja es que la inversión nos va generando una ganancia. Nos va generando un factor en el cual vamos recuperando ese dinero. Entonces la eficiencia energética es lo que nos intenta vender. O es lo que nos intenta convencer para que lo vayamos aprovechando específicamente en cada uno de estos lugares. Y lo otro es tratar de usar en lo máximo posible las energías renovables. Porque como vimos ayer, estas tienen menor influencia en la emisión de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, lo que vimos en el primer parcial referente al cambio climático, ya sabemos que eso está directamente provocado específicamente por este tipo de emisiones. Entonces, tanto ahorrar energía como el uso de las energías renovables es algo que debemos de tener en consideración para observar específicamente el uso de estos elementos. Recordemos que el sector residencial, es que somos un país que tenemos gran dependencia de los derivados fósiles, ¿verdad? Pero el principal factor de tipo de combustible que consumimos es específicamente la leña. Es decir, estamos como si estuviésemos en el siglo XIX. El principal factor o consumo de energía que teníamos al menos en 2012 es la leña. Actualmente la leña creo que anda alrededor del 30-35%. Pero en estos valores del balance energético de 2010, que son los que se analizan para la clase, más o menos es el factor de consumo de energía que tenemos para este tiempo. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Bueno, si tenemos lámparas incandescentes, las podemos cambiar por lámparas fluorescentes o fluorescentes compactas, o podemos hacer el salto siguiente a las lámparas LED.
Aquí básicamente una lámpara LED consume aproximadamente entre el 5 y el 8% de lo que consume un foco incandescente. Y no solo eso, el tiempo de duración que va a tener específicamente para ese caso es entre 20.000 hasta 50.000 horas. Si observamos en la parte inferior, que acá miramos la vida útil, un foco incandescente apenas tiene 1.000 horas de vida útil. Un foco fluorescente anda alrededor de las 8.000 horas. Pero si hablamos de una bombilla LED, básicamente estamos hablando de 20.000 o desde 15.000 hasta las 50.000 horas de uso. Ahora, aquí es importante saber comprar, porque fabricantes hay varios. Y personas que vendan en estos lugares en las fábricas o en las ferreterías también son varias. Pero específicamente lo que ocupamos ver específicamente con estos factores son elementos que nos generen confianza, ¿verdad? Permítanme ver. Por ejemplo, este sello que está acá nos da la ventaja que los aparatos que tengan un sello nos están diciendo que ha sido comprobado o que ha sido llevado a laboratorios y se garantiza el funcionamiento de dicho aparato. Es como las notas, ¿verdad? Cuando cada uno de ustedes en la escuela o colegio o en la universidad saca una buena nota, es un acto de orgullo para que las personas a su alrededor se den cuenta, ¿verdad? Pero quizás si ustedes o algún conocido sacaban malas notas, era algo que se intenta aclarar, ¿verdad? Es muy raro las ocasiones en las cuales una persona que tiene un mal desempeño académico se le celebra, ¿verdad? O se le cumple específicamente lo que esta persona desea. Entonces es específicamente igual con estos elementos. Las fábricas que han comprobado lo que están fabricando, que han determinado que son productos de calidad, van a tener específicamente este sellado. Mientras que las otras que no tienen o que no han pasado por niveles de calidad, van a tratar de ocultar específicamente este factor. Entonces, solo para tener cierta idea de cómo anda el consumo de aparatos bastante comunes, por ejemplo, una aspiradora es aproximadamente similar a que tengamos 12 bombillos incandescentes encendidos. Una plancha equivale también a que tengamos 12, y hay planchas que son de 1800 watts. Entonces, entre 2 y 18 foquillos incandescentes encendidos. Un tostador eléctrico, 9 bombillos incandescentes. Un aire acondicionado, pero estos de los muy antiguos, aproximadamente 30 bombillos incandescentes encendidos. Un horno eléctrico, 9.5 bombillos. Un horno microondas, de 12 a 15 bombillos incandescentes. Un estéreo, que estos ya no son muy utilizados en nuestras casas, ¿verdad? 3/4 de un bombillo incandescente. Y una videocasetera. Pero, por ejemplo, ahora son bastante comunes las cajas reproductoras. Entonces, estos elementos tienen similar nivel de consumo, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de tratar de hacer a la medida de lo posible es aprovechar lo que son las luz natural. Aunque eso también depende específicamente del tipo de construcción en un lugar, ¿verdad? Y también, por ejemplo, del color en el cual han pintado las casas en estos lugares. Se dice que dependiendo del color es la cantidad de brillo que va a reflejar específicamente cada uno de estos lugares. Entonces, casas que están pintadas en color blanco o en un amarillo, la probabilidad de que reflejen luz es bastante elevada. Pero, por ejemplo, si en su casa la están pintando de rojo o la tienen pintada de verde y colores bastante profundos, entonces es básicamente imposible que la luz se refleje. Entonces, probablemente en estos lugares la necesidad de tener un bombillo encendido durante el día es posible, ¿verdad? O estar durante el día, pero no poder observar específicamente todo lo que ocurre en dicho lugar, es también una probabilidad bastante elevada. Entonces, la próxima vez que tengan que pintar su casa, traten de pintarla de un color mate o blanco específicamente para que mayor sea la facilidad que tengan en dicho lugar.
Es cierto, pintada de color blanco quizás más rápido se mira de negro o cualquier lugar, pero ya tiene que ver específicamente con factores de uso para cada uno de estos lugares. Tratar de no utilizar bombillos incandescentes, creo que eso ya más bien se está trabajando para que no se puedan vender específicamente en los lugares donde se venden los bombillos, sino que utilizar fluorescentes compactos o específicamente lámparas LED en cada uno de estos lugares. Si planchan, no planchar todos los días cada vez que ocupo ponerme algo, sino que tratar de planchar la ropa específicamente de una semana. Porque cuando utilizamos una plancha, generalmente, antes de usarla hay que calentarla, ¿verdad? La usamos para quizás una o dos prendas y después la apagamos. Entonces, todo el proceso de calentamiento y enfriamiento es energía que estamos desperdiciando. Mientras que si lo utilizamos para planchar la ropa de toda una semana, entonces todos esos procesos desaparecen. Entonces aprovechamos de mejor manera la energía generada en este lugar. Y recuerden que la cantidad que consume una plancha es sumamente elevada. La otro aspecto con el refrigerador es verificar de que esté en correcto funcionamiento. O sea, no solo es que el compresor esté operando cada debido tiempo, sino que, por ejemplo, los resortes que tienen estos elementos, ver que estén funcionando. Una forma para comprobar esto específicamente es básicamente poner una página y cerrar una puerta. Si ustedes pueden retirar la página sin ningún tipo de dificultad, entonces ese hule ya está malo y requiere un cambio. Entonces son formas para observar específicamente si el elemento se está utilizando en este caso. Y otro caso, en los refrigeradores, traten de no poner aspectos que estén calientes. Si tienen algo que esté caliente, más bien esperen afuera de este lugar que se pueda enfriar ese elemento que intenta refrigerar. Y una vez que ya más o menos esté a temperatura ambiente, lo introducen en el refrigerador. Con esa simple tarea van a estar ahorrando energía mediante el uso del refrigerador. Y por ejemplo, si tienen algún tipo de computador y saben que se tienen que ir a un lugar pero tienen que regresar, tratar de poner la computadora en hibernar. O si es una computadora de escritorio, tratar de apagar el monitor, ¿verdad? Son formas bastante sencillas para ahorrar energías, pero que muchas veces no las tenemos en mente o al momento de utilizar estos equipos se nos olvida. Entonces es importante que tengamos presente cada uno de estos elementos. Y recordemos, el sector residencial es el principal consumidor de energía en Honduras. De electricidad consumimos aproximadamente el 40% según los datos del 2010. Y en el sector transporte también somos responsables de este sector, ¿verdad? Naturalmente el sector transporte no es responsabilidad completamente de los hogares, ¿verdad? Pero sí tenemos bastante incidencia en el transporte en función de estos elementos. Honduras, desde el 2007, tiene un anteproyecto de ley que no se ha aprobado. Actualmente la Secretaría de Energía creo que tiene otro anteproyecto de ley. Habría que ver si lo aprueban o no. Pero es algo que todavía se está esperando que esté en funcionamiento específicamente para este sector referente al uso eficiente de la energía en cada uno de estos lugares. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. Solo preguntarle, todo esto está en el folleto, ¿verdad? También. Sí. No, por las clases, por ejemplo, la de ayer, que no podemos verlo. Sí, todo está en el folleto. Entonces, si no tienen más consultas, entonces quedamos por aquí por hoy y continuaríamos mañana ya con la última clase, que es específicamente hablar un poquito sobre lo que es eficiencia energética. Les recuerdo, el examen es el jueves a mediodía. Y quienes no puedan realizar el examen el jueves, recuerden que tienen el sábado a las 2 de la tarde para poderlo realizar. Pasen buena noche. Buenas noches.
Saludos.